Bueno amigos, continuamos con la lectura La Esfinge de los Hielos, capítulo 10. Al principio de la campaña. Del grupo de las Falkland partieron el Tuva y el Libeli, a las órdenes del capitán Biscoe, el 27 de septiembre de 1830, haciendo escala en la Sandwich, cuya punta septentrional doblaron el 1 de enero del siguiente año. Verdad que 6 semanas después el Libeli se perdía en las Falkland, lo que no era de esperar sucediera a nuestra goleta. El capitán Lenguy partía, pues del mismo punto que Biscoe, el que empleó un mes en llegar a la Sandwich, pero desde los primeros días, muy contrariado por los hielos, más allá del círculo polar, el navegante inglés tuvo que desviarse al suroeste hasta el grado 45 de longitud oriental. A esta circunstancia se debió el descubrimiento de la tierra en Derby. Lenguy nos mostró sobre el mapa a James West y a mí el itinerario de Biscoe, añadiendo: no debemos seguir las huellas de Biscoe, sino las de Weldon, que efectuó su viaje a la zona austral en 1832 con el Beaufort y la James. La James, nombre predestinado, señor Jordan. Pero esta James fue más afortunada que la de mi hermano, y no se perdió. Adelante, capitán, respondí. Si no seguimos a Biscoe, sigamos a Weldon. Simple pescador de focas, este hábil marino llegó en dirección al polo más allá de donde sus predecesores llegaron, y él nos indica la dirección que debemos tomar. Y nosotros la tomaremos, señor Jordan, pero si nos retrasamos, si la Hambrain llegase al banco de hielo a mediados de diciembre, ya sería tarde. Weldon tocó el paralelo 72 en los primeros días de febrero, y entonces, como hace constar en su relación, ni una parcela de hielo era visible. Ningún navío ha ido más allá salvo la James, que no ha vuelto. Existe pues en esta parte de las tierras árticas una profunda incisura entre los meridianos 30 y 40, puesto que después de Weldon, William Guy ha podido acercarse a menos de 6 grados del polo austral. Según su costumbre, James West escuchaba en silencio. Medía con la mirada los espacios que el capitán Lenguy encerraba entre las puntas de su compás, siendo siempre el hombre que recibe una orden y la ejecuta sin discutirla jamás. Iría donde el capitán quisiera ir. Capitán, pregunté, ¿sin duda la intención de usted es seguir el itinerario de la James? Lo más exactamente que sea posible. Pues bien, su hermano se ha dirigido al sur de Tristán de Acuna para buscar el yacimiento de las Islas Auroras, que no ha encontrado, como tampoco el de las islas a las que el escavo gobernador Glass hubiera estado muy orgulloso de dar su nombre. Esto significa que él ha querido poner en ejecución el proyecto de que Arthur P.M. le había frecuentemente hablado, y ha cortado el círculo polar el 1 de enero entre el 41 grados y 42 grados de longitud. Ya lo sé, respondió el capitán Lenguy, y esto es lo que hará la Hambrain, a fin de tocar el islote Bennett y después la isla Salal. Y permítame el cielo que, como la James, como leí navíos de Weldon, encuentren delante de ella la mar libre. Si los hielos la cubren aún, no haremos más que esperar al largo. Eso haremos, y es preferible adelantarse. El banco de hielo es una muralla en la que repentinamente se abre una puerta para cerrarse el momento. Es preciso estar allí para pasarla pronto, sin inquietarse por el regreso. En el regreso nadie pensaba a bordo de la Hambrain. ¡Adelante! Hubiera sido el único grito que se escapase de todas las bocas. James West emitió entonces la siguiente reflexión: gracias a las indicaciones que Arthur P.M. hace en su relación, no tendremos que lamentar la ausencia de su compañero Dirk Peter. Lo que es una suerte, respondió Lenguy, puesto que no he podido ver al mestizo que había desaparecido de Illinois,
Las indicaciones del diario de Arthur P.M. sobre el yacimiento de la isla Salal deben bastarnos. A menos que no sea preciso llevar la exploración más allá del grado 84, observé yo. ¿Y cómo había de ser preciso, señor Jorlin? Desde el momento en que los náufragos no han abandonado la isla Salal. ¿Es que no lo dicen así bien claramente las notas de Peterson? En fin, aunque Dirk Peters no estuviera a bordo, la Hambrain sabría conseguir su objeto. Pero que no se olvide de poner en práctica las 3 virtudes teologales del marino: vigilancia, audacia, perseverancia. Heme aquí pues metido en una aventura que, según todas las probabilidades, pasará en lo imprevisto a mis anteriores viajes. ¿Quién pensará esto en mí? Pero yo estaba preso en un engranaje que me arrastraba a lo desconocido, a ese desconocido de las comarcas polares, cuyos secretos habían querido descubrir tantos audaces aventureros. ¿Quién sabe si esta vez la esfinge de las regiones artánticas no hablaría por vez primera a los humanos? Sin embargo, yo no olvidaba que únicamente se trataba de una obra de humanidad. El objeto que la Hambrain se proponía era recoger al capitán William Guy y a sus 5 compañeros. Para encontrarlos, nuestra goleta iba a seguir el itinerario de la James. Hecho esto, bastaría con que volviera a ganar los mares del antiguo continente, puesto que no tenía que buscar ni Arthur P.M. ni Dirk Peters, que habían vuelto, no se sabe cómo, de su extraordinario viaje. Durante los primeros días, los tripulantes nuevos tuvieron que acostumbrarse al servicio, y los antiguos, brava gente en verdad, les ayudaron en la tarea. Aunque el capitán Lenguy no hubiera hecho una gran elección, parecía haber tenido buena mano. Aquellos marineros de diferentes países mostraron mucho celo y buena voluntad. Sabían además que el lugarteniente no toleraba bromas. Hurlengherly les había hecho entender que James West rompería la cabeza al que no anduviese derecho. En este punto el capitán la dejaba en completa libertad. Una latitud, decía el contramaestre, que se obtiene tomando la altura del ojo con el puño cerrado. En esta manera de advertir a los interesados yo reconocía a mi contramaestre. Los nuevos se tuvieron por advertidos y no hubo ocasión de castigar a ninguno. Respecto a Hunt, cumplía su oficio con docilidad de verdadero marino y manteníase alejado de los demás, sin hablar con nadie, durmiendo en el puente en cualquier rincón, sin querer ocupar su sitio en el puesto de la tripulación. La temperatura era aún fría. Los marineros habían conservado las blusas y camisas de lana, los pantalones de gruesa tela, el capote impermeable con capucha, muy a propósito para defenderse de la nieve, la lluvia y los golpes de mar. La intención del capitán Lenguy era tomar las Islas Sandwich como punto de partida hacia el sur, después de haber pasado por la Nueva Georgia, situada a 800 millas de la Falkland. La goleta se encontraría entonces en longitud sobre el camino de la James, no teniendo más que seguirle para llegar al paralelo 84. Esta navegación nos llevó el 2 de noviembre al yacimiento que ciertos navegantes han señalado a las Islas Auroras por 53 grados 15 minutos de latitud y 47 grados 33 minutos de longitud occidental. A pesar de las afirmaciones, en mi opinión sospechosas, de los capitanes de la Aurora en 1762, del San Miguel en 1769, del Pearl en 1779, del Princess y del Dolores en 1750, de la Atrevida en 1794, que dieron por descubiertas 3 islas del grupo. No hemos visto señales de tierra en todo el espacio recorrido. Así había sucedido a Weldon en 1820 y a Williams Guy en 1827. Lo mismo sucedió con la supuesta isla del vanidoso Glantz. No encontramos un solo islote en la posición indicada, por más que el servicio de los vigías fuera hecho con el mayor cuidado. Es, pues, de temer que su excelencia el gobernador de Tristán de Acuna no vea jamás figurar su apellido en la nomenclatura geográfica. Estamos entonces a 6 de noviembre. El tiempo continuaba favorable.
Parecía que la travesía había de ser hecha con más brevedad que la de la James. Además, no teníamos por qué apresurarnos. Como he hecho observar, nuestra goleta llegaría antes que las puertas del banco estuvieran abiertas. Durante 2 días la Hambrain sufrió un cambio atmosférico que obligó a James West a alar bajo gavia, ballestilla y masteleros de juanete. Desembarazada de las altas velas, la goleta se portó admirablemente. Con motivo de esta maniobra, los nuevos tripulantes dieron pruebas de destreza, lo que les valió las felicitaciones del contramaestre, quien pudo notar que Hunt valía por 3 hombres. Famosa adquisición, me dijo. Efectivamente, respondí, y que precisamente ha llegado a última hora. Sí, señor Jorlin, pero ¿qué cabeza la de ese Hunt? He encontrado con frecuencia americanos de ese género en las regiones de Far West, respondí, y no me extrañaría que este de que hablamos tuviera sangre india en las venas. Bah, dijo el contramaestre, hay compatriotas nuestros en Lancashire o en el condado de Kent que valen tanto. Lo creo, contramaestre, usted entre otros. ¿Se vale lo que se vale, señor Jorlin? ¿Habla usted alguna vez con Hunt? Pregunté. Poco, señor Jorlin. ¿Qué se puede sacar de un marsuino que no quiere trato con nadie? Ni a nadie dirige la palabra. Sin embargo, no es por falta de boca. Jamás vi uno semejante, ya de estribor a babor. Pues con tanta como tiene Hunt, no dice nada. Pues, ¿y sus manos? ¿Han reparado usted en ellas? Desconfíe usted si quiere estrecharlas de este señor Jorlin. Seguro estoy que dejaría usted 5 dedos entre 10. Por fortuna, no parece amigo de cuestiones. Todo en él indica a un hombre tranquilo que no abusa de su fuerza. No, excepto cuando pasa sobre una driza. Siempre temo que la polea se venga abajo y con ella la verga. El merecido Hunt era hombre que merecía que se fijase en él la atención. Cuando recostaba contra los montantes del cabrestante o en pie en la popa, posaba la mano en la rueda del timón. Le contemplaba yo, no sin verdadera curiosidad. Por otra parte, antojábaseme que él me miraba también con insistencia. No debía de ignorar mi condición de pasajero a bordo de la goleta y las circunstancias en que me había asociado a los riesgos de aquella campaña. En cuanto a suponer que él pensara conseguir otro objeto que nosotros, más allá de la isla Salal, después que hubiéramos salvado a los náufragos de la James, era inadmisible. Además, el capitán Lenguy no cesaba de repetirle: nuestra misión es salvar a nuestros compatriotas. La isla Salal es el único punto que nos atrae, y Dios nos ayuda, no iremos más allá en las regiones australes. El 10 de noviembre, a las 2 de la tarde, el vigía gritó: ¡Tierra a estribor! Una buena observación hubiera dado 55 grados 7 minutos de latitud y 41 grados 13 minutos de longitud oeste. Esta tierra no podía ser otra que la isla San Pedro, llamada por los ingleses Georgia Austral, Nueva Georgia, isla del rey Jorge, porque su situación corresponde a las regiones circumpolares. En 1675, antes de Cot, fue descubierta por el francés Barbe, pero sin tener en cuenta que él era el segundo que la pisaba. El célebre navegante inglés la dio la serie de nombres que hoy lleva. La goleta se dirigió a esta isla, cuyas nevadas cúspides, formidables de rocas antiguas, etnesias y esquisto arcilloso, suben 1200 toesas al través de las amarillentas nieblas del espacio. El capitán Lenguy tenía intención de hacer escala durante 24 horas en la Bahía Real a fin de renovar sus provisiones de agua, pues las cajas se calientan fácilmente en el fondo de la cala. Más tarde, cuando la Hambrain navegase entre los hielos, el agua dulce, fresca y limpia estarían a discreción. Durante la tarde, la goleta dobló el cabo Buller al norte de la isla, dejó a estribor las bahías Poseidón y Cumberland, y entró en la Bahía Real, maniobrando entre los restos desprendidos de las neveras Rose. A las 6 de la tarde, el ancla fue lanzada en un fondo de 6 brazas y con la noche se aproximaba, se dejó el desembarco para el siguiente día.
La Nueva Georgia tiene 40 leguas de longitud por 20 de anchura. Está situada a 500 leguas del estrecho de Magallanes y pertenece al dominio administrativo de las Falkland. Pero la administración británica no está allí representada por nadie, puesto que la isla no está habitada, por más que sea habitable en la estación de verano al menos. Al día siguiente, mientras los marineros iban en busca de una aguada, fui yo a pasearme por los alrededores de la Bahía Real. Estos lugares estaban desiertos, pues no estábamos en la época en que los pescadores se dedican a cazar la foca. Expuesta a la acción directa de la corriente polar atlántica, la Nueva Georgia es frecuentada por los mamíferos marinos. Vi varios de ellos arrojarse a la arena, a lo largo de las rocas y en el fondo de las grutas del litoral. Bandadas de pingüinos inmóviles en hielera interminable protestaban con sus roncos gritos contra la invasión de un intruso, de mí quiero decir. Por la superficie de las aguas volaban nubes de alondras cuyo canto evocado en mi espíritu el recuerdo del país más favorecido por la naturaleza. Es una fortuna que estos pájaros no tengan necesidad de ramas para anidar, pues en vano se buscaría un árbol en la Nueva Georgia. Allí la vegetación la constituyen algunos fanerógamos, céspedes descoloridos y, sobre todo, tussock, hierba abundante que tapiza las pendientes hasta una altura de 150 toesas y la recolección de la cual bastaría para alimentar numerosos rebaños. El 12 de noviembre la Hambrain aparejó bajo sus velas bajas. Después de doblar la Punta Carlota al extremo de la Bahía Real, puso el cabo al sudeste, en dirección a las Islas Sandwich, situada a 400 millas de allí. Hasta entonces no habíamos encontrado ningún témpano flotante, lo que obedecía a que el sol no les había aún separado ni del banco ni de los parajes australes. Más tarde la corriente les arrastró a la altura de este paralelo 50, que en el hemisferio septentrional es el de París o Quebec. El cielo, cuya pureza comenzaba a alterarse, amenazaba cargarse hacia la parte de levante. Un viento frío mezclado de lluvia y granizo soplaba con regularidad ímpetu, pero como favorecía a nuestra navegación no había por qué quejarse de él. Lo más fastidioso era la bruma, que con frecuencia oscurecía el horizonte, pero como estos parajes no presentan peligro alguno y no había que temer el encuentro de témpanos en derivación. La Hambrain, sin grandes preocupaciones, pudo continuar su camino al sudeste hacia el yacimiento de la Sandwich. En medio de aquellas nieblas pasaban bandadas de pájaros lanzando estridentes gritos con vuelo plano contra el viento, y casi sin mover las alas, albatros, martines pescadores, petrales, somormurjos que huían en la parte de tierra como para indicarnos el camino. Sin duda estas espesas nieblas impidieron al capitán Lengui señalar al suroeste entre la Nueva Georgia y la Sandwich, la isla Traverside descubierta por Billingshausen y las 4 islotas Wellet, Polket, Princess Island y Christmas, de las que el americano James Brown de Scooter Pacific había, según asegurado Fanning, recorrido la posición. Por lo demás, lo esencial era no arrojarse en sus acantilados, pues la vista no se extendía más que a 2 o 3 encabladuras, razón por la que la vigilancia fue rigurosamente establecida a bordo, y los vigías observaban el mar desde que una subida claridad permitía ensanchar el campo de la visual. En la noche del 14 al 15, vagas luces valecientes iluminaron el espacio hacia el oeste. El capitán Lengui pensó que provenían de un volcán, tal vez el de la isla Traverside, cuyo cráter está frecuentemente coronado en llamas. Como el oído no pudo percibir ninguna de esas detonaciones que acompañaban a las erupciones volcánicas, deducimos que la goleta se encontraba a distancia tranquilizadora de los escollos de la isla. No fue preciso, pues, modificar el camino, y el cabo siguió manteniendo hacia la Sandwich. La lluvia cesó en la mañana del 16 y el viento cambió un cuarto al noroeste. Solo motivos de regocijo había, pues las nieblas no tardarían en disiparse. En aquel momento el marinero Stern, que estaba en observación en las barras, creyó ver un navío con 3 mástiles,
cuyo faro se dibujaba hacia el noroeste, con gran disgusto nuestro. El barco desapareció antes que fuese posible reconocer su nacionalidad. Tal vez era uno de los navíos de la expedición Wickles, o algún ballenero que iba a los sitios de pesca. El 17 de noviembre, desde las 10 de la mañana, la goleta estaba en el archipiélago, al que Cook había dado primero el nombre de Sultan Tool, la tierra más meridional que se había descubierto en aquella época, y a la que se bautizó después con el nombre de Tierra de la Sandwich, nombre que este grupo de islas ha conservado en los mapas y que llevaba ya en 1830 cuando Biscoe se alejó de allí a fin de buscar en el este el paso al polo. Desde entonces otros navegantes han visitado la Sandwich y en sus parajes se pescan ballenas, cachalotes y focas. En 1820 el capitán Morrell fue a tierras con la esperanza de encontrar leña que le faltaba. Felizmente el capitán Lenguy no se detuvo con este objeto. Vano trabajo, pues el clima de estas islas no permitía que los árboles se desarrollen. Si la goleta iba a hacer escala en la Sandwich durante 48 horas, era por ser prudente visitar todas las tierras de las regiones australes que se encontraban en nuestro itinerario. Allí podría hallarse un indicio, una huella, un documento. Peterson había sido arrastrado en un témpano. ¿No hubiera podido suceder esto a cualquiera de sus compañeros y ser arrojado sobre las islas de este grupo? Convenía, pues, no descuidar nada, todo vez que el tiempo no apremiaba. Después de visitar la Nueva Georgia, la Hambrain iría a la Sandwich, después a las New South Ordnance, después al Banco de Hielo. El mismo día se pudo desembarcar al abrigo de las rocas de las islas Bristol, en el fondo de una especie de puertecillo natural de la costa oriental. Este archipiélago, situado en los 59 grados de latitud por 30 grados de longitud occidental, se compone de varias islas, siendo los principales Bristol y Thule. Gran número de otras no merecen más que la modesta calificación de islotes. A James West se le dio la misión de ir a Tulet a bordo del bote mayor, a fin de explorar los puntos abordables de esta isla, mientras el capitán Lenguy y yo descendíamos a tierra. Desolado país, sin más habitantes que los tristes pájaros de las especies artánticas. Vegetación como la de Nueva Georgia, céspedes y líquenes cubren la desnudez de un suelo improductivo. Tras la playa se elevan algunos delgados pinos de considerable altura, sobre el flanco de escarnadas colinas cuyas masas pizarrosas se hunden a veces con resonante estrépito. Por todas partes espantosa soledad. Nada atestiguaba el paso de un ser humano, ni la presencia de náufragos en la isla Bristol. Las exploraciones que practicamos aquel día y el siguiente no dieron resultado alguno. Lo mismo pasó con la exploración del lugarteniente Wentz en Thule. Algunos coñazos disparados por nuestra goleta no produjeron más efecto que arrojar lejos a las bandadas de petrales y espantar a los estúpidos pájaros bobos colocados en fila en la playa. Paseándome con el capitán Lenguy le dije: sin duda no ignora usted cuál fue la opinión de Cook con motivo del grupo de las Sandwich cuando las descubrió. Primeramente creyó que ponía el pie sobre un continente. En su opinión, desde allí se destacaban las montañas de hielo que el desbastamiento arrastra fuera del mar Atlántico. Más tarde reconoció que las Sandwich no formaban más que un archipiélago. Sin embargo, su opinión relativa a la existencia de un continente polar más al sur no es por eso menos formal. Lo sé, señor Jorlin, respondió el capitán Lenguy. Pero si ese continente existe, es preciso deducir que presenta una ancha abertura por la que Weldon y mi hermano han podido penetrar con 6 años de diferencia. Nuestro gran navegante no ha tenido la suerte de descubrir ese paso, puesto que se detuvo en el paralelo 74, pero otros lo han hecho después de él y otros van a hacerlo. Y seremos nosotros, capitán. Sí, con la ayuda de Dios. Si Cook ha osado afirmar que nadie se atrevería a ir más lejos que él y que las tierras, si existían, jamás serían reconocidas, el porvenir probará que se ha engañado. Ellos han llegado al 84 grados de latitud.
Y quién sabe si fue más allá ese extraordinario Arthur P.M. Tal vez, señor Jorlin, pero nosotros no tenemos que preocuparnos de Arthur P.M., puesto que él, por lo menos Dirk Peters, han vuelto a América. ¿Y si no hubieran vuelto? Creo que no tenemos por qué pensar en esa eventualidad, respondió simplemente el capitán Lenguy. Bueno, amigos, hasta aquí llegó el capítulo 10 del libro La Esfinge de los Hielos de Julio Verne. Gracias por escucharme. No olvide darle me gusta a los audios, suscribirse si no lo han hecho y lo más importante, compartirlo para que le llegue a más personas. También, si desean, pueden hacerme algún comentario si les está gustando, si desean que leamos otro libro, o comentarme qué les ha parecido todas las lecturas hasta el momento. Gracias y hasta la próxima.